Bienvenidos a una entrega más de Infraganti, yo soy Pérez Pirela. Ubiquémonos en este escenario. Un país en quiebra solicita ayuda económica al Fondo Monetario Internacional. Luego se ve obligado a aceptar las condiciones neoliberales que les impone, convirtiéndose el remedio en una enfermedad. El país queda sumido aún más en la debacle económica y en una infinita deuda externa. Uno de los casos más recientes es el de Grecia. Con más de 48.100 millones de euros, el Fondo Monetario Internacional es el segundo mayor acreedor de la deuda griega, tras el llamado rescate económico. El PIB del país descendió 25%. En 2012, España solicitó al Fondo Monetario Internacional y sus socios financieros europeos un rescate por 62.000 millones de euros. 3 años después, España ostenta un índice de desempleo de 23.78% tras la imposición de una serie de medidas neoliberales que le condicionó el Fondo Monetario Internacional. ¿Son los préstamos un verdadero rescate financiero? ¿Quién gana y quién pierde con la inyección de capital a un país que no tiene cómo pagarlo? Esto y más en este nuevo capítulo de Infraganti. Acompáñenme. El Fondo Monetario Internacional fue fundado el 22 de julio de 1944 al firmarse los acuerdos de Bretton Woods en los Estados Unidos. El organismo se autodefine como promotor de la estabilidad financiera y la cooperación económica internacional. Sin embargo, la historia dice lo contrario. A partir de 1970, el Fondo Monetario Internacional comenzó a prestar dinero a los países, especialmente a los latinoamericanos y africanos, que mostraban un leve crecimiento y desarrollo económico, y posteriormente se endeudaban. Cuando se le solicita un préstamo al Fondo Monetario Internacional, el gobierno del país se ve en la obligación de aceptar sus condiciones. Algunas de ellas son de libre mercado, son de reducción del gasto público, son de privatización de empresas públicas y ajustes fiscales que van en detrimento de la política social. Los fuertes programas de recortes en países como España, Portugal, Irlanda o Grecia llevaron al aumento del desempleo, mayor desigualdad social, decrecimiento económico y reducciones en el gasto público. Las 3 intervenciones económicas más abultadas del Fondo Monetario Internacional han sido a Brasil en 1998 por 41.500 millones de dólares, a Portugal en 2011 en conjunto con la Unión Europea por 78.000 millones de euros distribuidos en 3 años, a Grecia por un total de 110.000 millones de euros distribuidos entre 2010 y 2014. El Fondo Monetario Internacional está compuesto por 188 miembros, dividido entre países industriales, subdesarrollados y con economías centralmente planificadas. El Fondo Monetario Internacional le asigna una cuota a cada país miembro basada en el tamaño de su economía. Esa cuota representa la contribución máxima a los recursos financieros de la institución. Los países de bajos ingresos tienen un 0% de intereses desde 2009 hasta 2016, pero ¿con qué pagarán una vez expire dicho plazo? El caso con más repercusión en 2015 fue el de la deuda de Grecia, el primer país industrializado en caer en mora con el Fondo Monetario Internacional. Hasta mayo de 2015, solo Somalia, Sudán y Zimbabue habían sido deudores morosos del Fondo Monetario Internacional. Grecia es objeto de una intervención casi infinita. Han tenido que vender patrimonio como islas, por ejemplo,
La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, considera que ahora las políticas de su organismo son más suaves y se trata de un ajuste de cinturón diferente, un ajuste de cinturón mejor calculado, según ella, para proteger a los más pobres. Una pregunta se hace necesaria. ¿Realmente el Fondo Monetario Internacional protege a los más pobres? Veamos algunas cifras sobre Grecia después de la intervención económica que contrastan con las declaraciones de Lagarde. 45% de los jubilados son pobres. El 40% de los niños están bajo el umbral de la pobreza. 52% de los jóvenes están desgraciadamente desempleados. Entre 1980 y 1990, el máximo organismo financiero mundial aplicó políticas neoliberales en América Latina con la permisividad de los gobiernos de derecha. Los resultados fueron el incremento de la deuda externa en Latinoamérica a la luz de todas las consecuencias sociales para la región. En 1989, el expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, aseguró que solicitarle un rescate al Fondo Monetario Internacional por 962 millones de dólares era la única salida económica para el país. Aplicó medidas que contemplaban un ajuste fiscal, libre mercado y privatizaciones. Esas imposiciones llevaron a la rebelión popular conocida como el Caracazo. Con una deuda externa de 38.000 millones de dólares en 1982, Argentina fue uno de los países más endeudados. Ese año, el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de emergencia que comprendía un crédito stand-by de 1.500 millones de dólares. Con la llegada del peronismo, se aplicó un sistema de redistribución de las riquezas. El Estado pasó a ser un inversionista y a tomar el control de su vida económica, en particular el mercado de divisas y el comercio exterior. En 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa solicitó un rescate por 21.600 millones de dólares. Las medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional llevaron a una profunda crisis social, económica y política en Argentina. A partir de 1999, con la instalación de gobiernos progresistas en Venezuela, Argentina y Brasil, inició una serie de políticas económico-sociales para lograr pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional y salir del yugo financiero del organismo internacional. Cerraremos este infraganti con la definición que Hugo Chávez hizo sobre el Fondo Monetario Internacional. Las instituciones, el Fondo Monetario es uno de los más grandes culpables, pero no debería ni hablar el Fondo Monetario Internacional. Debería más bien, ¿cómo se llama?, suicidarse. No me refiero a los señores que lo manejan, no, que ojalá tengan larga vida. Debería convocar a una sesión y declarar su, ¿cómo se llama?, disolución. Disuélvase el Fondo Monetario Internacional. Disuélvase, desaparezca del mundo. Desaparezca. Yo soy Pérez Pirela y esto fue Infraganti. Hasta la próxima.